Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy, Flavio, tenemos un tema que es muy controversial, pero que está Histórico. pasando histórico, controversial y que todo mundo tiene una opinión y un partido, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que pues a todos nos afecta y de cierta forma todos somos parte de, ¿no? Que son las elecciones de México. Y no somos políticos y recuerden, si van a comentar el amor a su partido, háganlo hasta después de terminar este podcast, porque aquí nadie es partidista, simplemente queremos hablar sobre la experiencia, más que sobre quién está bien y quién está mal. Y si Flavio, tienen un ¿cómo estás? partido, muy bien, gracias Emilio. Si tienen un partido, el único partido que pueden comentar desde el principio es el partido de Desde Cero. Pero no, bueno, Exacto. principalmente hoy queríamos hacerle mención a un comentario que nos dejaron en el episodio pasado, que si no lo vean, véanlo, creo que es algo interesante. Pero Michelle o Micaela 5328 nos dejó un comentario que yo quería como comentar desde el principio. Más que Comentario, nada comentario. porque dice lo siguiente. Hola, me gusta mucho su podcast. Siempre traen temas muy interesantes. Uno de mis episodios favoritos es el análisis de la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Fue mi película favorita por muchos años. Yo leo casi exclusivamente ficción, pero al ver sus videos me estoy animando a aventurarme por la no ficción. ¿Cómo es la dinámica del club de lectura? ¿Será por Telegram? ¿Algo así? Saludos. Y bueno, yo ahorita que cuando leí el comentario de Michelle, tuve como tres preguntas principales. Primero, ¿sí escuchan este podcast? Y bueno, ya Sí. sí, ella lo dijo, entonces sí. La segunda fue, ¿cuál es su película favorita ahora? Porque dijo que fue su película favorita por muchos años. Michelle, si estás escuchando, dinos cuál es tu película favorita ahora. Igual lo podemos poner en alguno de nuestros círculos de lectura. Y la tercera pregunta, Emilio, que era algo que no hemos discutido, pero ¿tú qué opinas de esta propuesta que nos dijo Michelle sobre hacer algo de Telegram, una comunidad cerrada? Creo que funciona muy bien y más porque ahora con toda esta cuestión de inteligencia artificial, los bots y no sé, siento que cada vez más estas comunidades cerradas de personas que realmente escuchen los podcasts y que no solo sean bots van a servir un poco más. ¿Tú estarías abierto a hacer algo así como una comunidad en Telegram, que pongamos a personas que escuchan este podcast? ¿Qué piensas al respecto de lo que dijo Michelle? No, pues no, gracias. Pero sigamos con. No, no es cierto. ¿Cómo que? No, yo creo que sí. Es algo que podemos hacer en el futuro. Yo creo que podemos, no sé, hay que ver la mejor forma y lo anunciamos. Puede ser Patreon, puede ser. Hay que ver qué es lo más conveniente, ¿no? Y aparte, ver cómo lo podemos hacer de forma que no solo sea un grupo donde nadie participe, sino que realmente lo llevemos a otro nivel más allá de solo los libros. Y que haya Sí, realmente una conversación extra y haya algo que valga la pena que se haga. sí, yo quiero dejarlo también abierto a todas las otras 10 personas o 20 personas que nos escuchan. ¿Ustedes qué preferirían? Si quieren un grupo de Telegram. Yo actualmente sí estoy en algunas comunidades de Telegram. Quiero decir que tampoco es como que lo uso mucho, pero bueno, luego abren sus grupos y a veces ahí me meto. Creo que esa es una buena plataforma, pero también está esta cuestión de Instagram, incluso hasta WhatsApp. Entonces, Michelle, hablando de tu pregunta, sí lo vamos a hacer. Lo que tal vez les recomendaría es que luego en YouTube es muy difícil recopilar las opiniones. Entonces, si nos pueden seguir en Instagram, desde cero pod, ahí nos encuentran. O ahí es más fácil que nos manden un mensaje y tal vez nos den su opinión, o incluso en los comentarios de este mismo episodio, por favor, díganos. Pero Michelle, incluso tú misma, dinos si ya nos sigues por allá y cuál es tu otra película, pero estén al pendientes para los hardcore fans desde cero. Eventualmente ya les abriremos esta comunidad. Y sí, como dice Emilio, creo que lo importante es que sea algo más de lo que solo hacemos en los episodios o compartimos en los clips. Igual Sí, algo así de como, que valga la pena ajá, el abrir un espacio más, para no abrir un espacio más donde esté vacío, que pasa muchas veces, exacto, ¿no? exacto. Y Entonces, no tengan miedo, ahorita no nos va a ganar la cuestión corporativa porque pues bueno, para eso trabajamos. Entonces todo será gratis, no se preocupen. Nada más que nada, justo como dice Emilio, no queremos abrir otra cosa
que por solo abrir. estemos él y yo hablando, ¿sabes? Porque ya de por sí hacemos eso Ya todos tengo los... suficiente Flavio en mi vida y no necesito un todos Flavio los en Telegram todos tampoco. los jueves y lunes que ven el episodio. Entonces, sí, ahí coméntenos qué les parece las personas que están activamente escuchando este podcast. Por favor, su opinión es muy importante para invitarlos a esta comunidad. Entonces, es una votación popular, así como esta votación popular que hubo esta semana, Emilio, primera mujer presidenta de México. Hacemos historia otra vez porque somos los primeros en tener una presidenta en Norteamérica. ¿Cómo ves? Eso yo creo que es de aplaudir, ¿no? México siempre ha sido un país pues que ha tenido muchas cosas así, ¿no? Muy avanzadas. O sea, siempre, no sé, que es un país que tú dirías vas muy atrasado, tal, pero yo creo que en muchas ideologías y cosas así es un país bastante que avanza bien, ¿no? Quería hablar yo de este tema porque creo que es un tema que tabú, ¿no? O sea, un tema que, como lo dijimos en el episodio, para los que no lo escucharon, el episodio del libro de Doppelganger, es un tema que últimamente pues ha dividido a toda la población mundial, ¿no? Ha hecho que casi todo el mundo, en todas partes, en todos los países, Canadá, Estados Unidos, México, Italia, todos los países existen estas dos nuevas corrientes donde es súper izquierda o súper derecha y no hay como un punto medio, ¿no? Y el hecho de que alguien piense diferente, pues ya te hace simplemente el enemigo de la otra persona. No hay forma de que vayas a llegar a un acuerdo. Y no sé, o sea, siento que... No sé, eso no me quiero hablar porque creo que se necesita hablar. Más que tenga que hablar yo o tenga que decirles qué es lo que está pasando. Siento que es un tema que quería escuchar tu opinión, ver qué piensas. Me parece que en México está pasando algo muy similar a lo que pasa en el libro que pasó en Estados Unidos, que pasó en Canadá también, que se están volviendo ya muy extremos ciertos grupos, ¿no? Ciertas Sí. versiones, y ya hasta con teorías conspiratorias algunas, ¿no? Sí, Que es interesante. totalmente. Creo que justo, bueno, hablando un poco de mi experiencia, aquí por lo menos en la Ciudad de México, yo sí vi mucha movilización, o sea, para un domingo en la mañana que sales así como un día cualquiera, usualmente te esperas que no haya nadie en las calles, todos están o dormidos o crudos. Y desde muy temprano ya había mucha movilización. O sea, yo salía más o menos, o sea, no tan temprano como 11, 12 de la tarde a votar y me Ya pues ahora tardé una... apenas despertando Flavio, ¿no? Muy temprano a Exacto, las sí. 11. No, por eso Tempranísimo. ahí Bueno, se acaba o la sea, conversación. desde antes ya había gente. Yo sabía que había gente desde antes porque ya había gente que ya subía su dedo. Otra vez, gente, no hagan eso, no compartan cosas en redes sociales. O sea, tú si compartes tu huella así en una foto, pueden sacarte estas cuestiones biométricas. Por favor, no compartan información de más. Pero bueno, fuera de eso, yo creo que estuvo muy activo. Aquí, la verdad, nunca había tocado una votación donde hubiera tantas promociones, pero desde cines hasta el Vips, hasta, no sé, tiendas de cosméticos, todos a las primeras personas que votaban les regalaban cosas, desde una dona, un café, hasta un helado, o justamente creo que en Cinemex y Cinépolis había esta promoción de que te enseñabas tu dedo y te daban como 4 boletos gratis, ¿no? En general había muchas promociones, creo que eso ayudó y como que fue mucho esta cuestión de sí, vamos a votar, pero incluso dentro de las familias creo que había una división muy fuerte. O sea, yo lo puedo hablar de mi experiencia Sí. personal. Ahora sí era una cuestión de que yo la verdad, o sea, no voy a decir mi voto es libre y secreto, pero justamente en Mayonnaise. mi familia... Mayonnaise. Mayonnaise, El único que no, presidente. el único que no, ahí sí no, o sea, tenían dos opciones. El que votó por Mayonnaise, ese sí, cuelga, o sea, cierra internet, güey, vete a dar una vuelta, no tienes que escuchar este podcast, no pasa nada. Sí, no, pero, o sea, fuera de sus playlists y todo así, sí, o sea, creo que era algo muy notorio y algo como que justo, hablando justo de este libro, que igual como para los que no lo escucharon, este libro de Naomi Klein que se llama Doppelganger habla mucho de esta cuestión de cómo hay una sociedad dividida y ella justamente habla de este mundo del espejo, ¿no? Que ella dice, ella es canadiense, pero también habla mucho de esta situación de Estados Unidos, de cómo estamos experimentando como sociedad una división cada vez más fuerte en la que parece que hay unas personas que están viviendo en un mundo aparte, que se siente real, pero cuando escuchas qué es lo que dicen o qué es lo que argumentan, parece que no están viviendo en otra realidad, ¿no? Entonces
esta cuestión de que divide a la sociedad desde el sentido de como las vacunas, ¿no? De que hay personas que dicen, no, es muy necesario las vacunas. Y luego hay otras personas que dicen, no, no, las vacunas van a hacer autista a mi hijo, yo no quiero ningún hijo autista porque eso los hace menos personas. O ahorita también que estaba leyendo, que es un meme también justo de Claudia, pero está pasando en Estados Unidos de que cada vez menos personas quieren hacerle la circuncisión a sus hijos. Y como que eso justamente, o sea, yo leía como en cuestión médica, está en contra de como la opinión de varios médicos. Pero también está muy chistoso porque hay un meme de Claudia Sheinbaum que ella decía, si quieres ser realmente un fan de Claudia Sheinbaum, un seguidor de Claudia Sheinbaum, ella te va a venir a cortar el prepucio o algo así. No sé de dónde salió esa babada, güey. Pero el punto es como que sí está una división muy fuerte y yo particularmente lo veía con personas cercanas o cosas así de que si votas por Morena eres un pendejo o cosas así, o que ahorita que están subiendo un chingo de las historias de que ya no le des propina a los taxistas, a tus meseros, o que ya no mata al viene, o cosas así, es así, güey, ¿qué pedo? O sea, sí se dan cuenta que ese güey, o sea, no es el político, o sea, no, ni siquiera, o sea, no sé cómo llegaron a esos argumentos así tan extremos en el sentido de que como que solo porque tú piensas que por las dos opciones que nos dieron y tú chingada madre tienes que elegir entre cuál, o sea, antes siento que todos estábamos en el mismo acuerdo de que pues vamos a votar por el menos peor o pues, o sea, pero no tengo opción, o sea, yo qué, pero justamente ahorita es mucho esa cuestión de que si tú decidiste por Morena, o sea, te vas a chingar al país, o sea, tú tienes la culpa y es así como, güey, o sea, es en serio, o sea, yo en cuando, o sea, no tengo que ver nada con esos güeyes y también puedo ver mucho de por qué alguien votaría así, o sea, por qué alguien iría por Morena y, o sea, por qué alguien está como a favor de eso. Y si tú quieres votar, pues Xochitl, o sea, pues cada quien también, o sea, pues creo que más o menos no, o sea, entiendo la postura en el sentido de que creo que por el círculo que tengo y por las personas así como más cercanas a mí, hablaban de una cuestión justo de como, no, es que Morena hizo de esto y esto. Y, o sea, no estoy diciendo que Morena sea perfecto y cosas así, pero ¿qué tiene que ver las personas que no están en la política con todas esas decisiones que desde antes ya sabíamos que pues los políticos, y es lo que dicen en el libro, o sea, los políticos a veces tienen intereses muy personales y utilizan a su base como para salvaguardarse o no sé, o como, o sea, no sé, o sea, es justamente cuando empiezo a leer eso del libro que decía Naomi Klein y digo, bueno, es que ella tiene estos argumentos, ¿no? O sea, la discusión no está en quién está bien o quién está mal, sino como que justamente hay puntos en común, pero en lugar de que como que haya un entendido, nos dividen, ¿no? Y es ahí donde digo, ¿dónde está ese punto medio? ¿Por qué siempre tiene que ser estos dos extremos? Pero bueno, no sé tú cómo lo viste desde afuera. Creo que es hasta difícil de explicar cuando estás aquí metido, ¿ya sabes? Es que yo creo que sí, yo creo que se ve diferente desde fuera. Yo creo que lo veo con otra perspectiva. No sé, uno de los grandes... A ver, primero que nada vamos a ser honestos. No había una visión, no había alguien, un peso, algo en contra de Morena. No existe, era inexistente una idea, no había nadie. No había nadie que te dijera, güey, voy a plantar 1 millón de árboles, voy a tener robots y vamos a hacer el mejor... No había nada, no había una idea, no hay una idea que puedas decir, esta era la visión de Xochitl, esta era, no. Era, vamos a deshacernos de Morena. Ok, pésimo. O sea, en ese punto, para mí, pues ni modo, güey. O sea, no había otra opción, ¿no? Yo también, otra crítica que escucho mucho son los programas sociales que ha hecho Morena, y en parte los ninis, ¿no? Que les dan dinero a los que no van, los que quieren dar dinero a los que no tienen trabajo. Y yo creo que aquí van muchas cosas donde la gente que cree que eso es malo, nunca ha vivido la situación del que se beneficia de esos programas, ¿no? Algo que a mí me cuesta mucho y yo siento en mi personal es que yo en Canadá, pues yo he usado algún programa social alguna vez, ¿no? O sea, cuando yo pasó lo de la animación, todo esto, llegué a usar el seguro de desempleo, cosas así, que ayuda, ¿me entiendes? No, tal vez no te cambia la vida, pero te ayuda, si yo tuviera una familia, si yo tuviera hijos, güey, te ayuda, güey. Para mucha gente el hecho de que les den 4,000 pesos a una persona es pinche huevón, te están comprando tu voto. Cuando no, realmente no. Esos 4,000 pesos le están cambiando la vida a esa persona. Pero mucho, ¿eh? Y luego tienes estos trabajos que te ofrecen a una persona 3,000 pesos y tienes que trasladarte 3,000 pesos al mes o lo que sea, que son salarios que son criminales, te tratan mal, horas extra, obviamente. Entonces, yo tengo esta
este problema donde yo no puedo estar a favor de programas sociales en Canadá y decir, no, los programas sociales en México son para huevones o para gente que realmente no quiere salir adelante. Entonces, para mí sí está esa cuestión que, pues que la ves de forma diferente una vez que la vives, ¿no? Tal vez era Sí. 3,000 pesos en México, tal vez no, o en mi realidad, pues no me cambian la vida, pero tal vez la ayuda equiparable en Canadá, pues sí es una ayuda que realmente te ayuda y te ayuda a salir adelante y a que puedas, no sé, estudiar algo, que te puedas preparar más, que puedas... Hay muchas Ujú. razones por las cuales la gente puede necesitar estos programas sociales. El hecho de que el beneficio no te ayude a ti no quiere decir que no realmente le cambie la vida a otra persona o que sea huevón. Y yo argumentaría también en esa cuestión principalmente eso de que somos huevones en México. O sea, tú ves las estadísticas de la OCDE y como de todas estas encuestas de trabajo, somos la población que más trabaja, que más horas mete y que menor está pagada, ¿no? Y hablando con personas o sea, amigas o amigos que se dedican a recursos humanos, dicen, güey, es que la mano de obra en México ahorita se está buscando mucho porque son de las más especializadas y de las más Y baratas, güey. O sea, baratas. por algo se están metiendo muchas empresas aquí, por algo las empresas tecnológicas están haciendo outsourcing aquí, o sea, y están aprovechándose de que aquí apenas tuvimos 12 días de vacaciones, pero estoy seguro que la mayoría de las personas que tienen esos programas sociales también hacen otra cosa, güey, porque, o sea, 4,000 pesos no te alcanzan para ni madres, y, o sea, si Ujú. estás viviendo como, o sea, sí, muchos dicen que los ninis y la chingada, o sea, yo conozco personas que incluso hasta teniendo un trabajo, teniendo carrera, maestría, ahorita sí con un salario normal, o sea, normal, entre comillas, o sea, el salario promedio en México son de 8,000 pesos, 8,000, 10,000 pesos, y aún así no les alcanza, güey. Y o sea, y tú podrás decir, es que si en algún momento a ellos, güey, esos güeyes los despiden, tienen este programa, son huevones, o sea, son de las personas que yo siento que más le chingan. O sea, yo afortunadamente he tenido justo la suerte desde la pandemia estar en casa y hacer mis cosas, pero honestamente yo te diría, si yo no tuviera esa flexibilidad, no podría hacer este podcast, o no podría hacer estos videos, o sea, güey, salir a la calle en México, o sea, a una oficina en hora pico, ya eso es como un trabajo extra, súper extra, o sea, Ujú. y estoy seguro que hay muchas personas que se benefician de estos programas que todavía salen a la calle a intentar ganar un poco más porque con 4,000 pesos no te alcanza más. Igual tienen otro, no sé, pon tú, o sea, haciendo una matemática así básica, de otro trabajo así medio básico que les den 8,000, 6,000, tal vez no está tan regulado. O sea, con eso y apenas, y te alcanza a medio sobrevivir, ¿no? Y quién sabe si el Ujú. próximo año con la inflación, ¿no? Yo estoy seguro que todo ese argumento de que somos unos huevones, o sea, no sé por qué los mexicanos siempre tenemos eso, güey, que siempre nos estamos tirando así de que, es que la gente es una mierda, o como, es que es un huevón, y como que por eso no está saliendo el país, y es así como, no sé si se está exacerbando más esa división, pero ¿por qué no nos regresamos a esas estadísticas? O sea, ¿por qué siempre llevamos esa cuestión de lo que yo veo, lo que yo pienso, me dijo fulanito, es que estoy viendo al hijo de la vecina que no hace ni madres, y es así como, pues bueno, tal vez la vecina le está chingando el doble, o no sé, y como que, o sea, no creo, como dices, o sea, no creo que por el hecho de darle lo básico a la sociedad, que son estos programas sociales, se esté vendiendo un voto, o sea, le está permitiendo decir por lo menos, bueno, ya tengo un chance o un respiro un poco más de que luego a veces ni con el trabajo que tengo me alcanza, ¿no? Pero yo nunca los calificaría de huevones, o sea, sí está muy cabrón esa Sí, cuestión no, de... sí, es un punto que también se escucha mucho, ¿no? Y, o sea, y lo que tú mencionabas, este punto de que ya no le voy a dar propina al mesero, güey, o sea, ¿qué te pasa? Sí, O sea, ¿qué culpa tiene el mesero de pero por qué, me entiendes? O sea, pero yo creo que aquí sí viene no lo voy a llamar privilegio, pero pues esta vida en la que tú vives, o sea, totalmente una realidad totalmente diferente a la del mesero, güey. O sea, el mesero sí, te está llevando tus platos, te está llevando todo. Y porque el partido político tuyo que no ganó, güey. Que primero nada, no tenían nada, güey. Eran tres partidos unidos que no tenían nada que ver, pero. sí, no mames. Y por esa culpa ya no le vas a dar propina al mesero. O sea, yo sí creo que empiezan. O sea, ese mensaje que criticaban mucho de Andrés Manuel López Obrador, ahora yo siento que lo va a manejar la derecha. Ese mensaje de odio de, los fifís son malos, güey. Sí, Ahora lo va a usar la derecha a su favor y lo va a decir, son huevones, son rateros. Y es esto que también creo que se menciona, güey. El problema nunca es entre los mexicanos, ¿me entiendes? O sea,
y lo veo mal de las dos partes en este sentido, en el hecho de que soy morena, güey, y a huevo, que se chingan los fifís, o soy chill y que se chingan los... O sea, no, el problema nunca es eso, güey. Debe ser la ciudadanía entera pidiendo cuentas a los políticos, ¿me entiendes? Y debería ser así, pero no, existe esta división que se ha creado entre las sociedades y como repito, no solo en México, sino en Canadá, en Estados Unidos, en todo, donde el que piensa diferente es el malo, güey. Cuando no, güey, tu problema, ¿quién es, güey? Tu problema son las de empresas ultra grandes que no pagan impuestos, güey. Esos son Sí. tus grandes problemas, güey. Ese es contra el que realmente debes pelear. O Punto. sea, y yo también creería como que al final esta cuestión de que ya no se sigue en ningún país, eso es el problema más que nada, como que al final el rol de la oposición de un partido es dar contrapeso a las opiniones, ¿no? Y como que justamente ser más objetivos, ¿no? Como que decir, bueno, este güey dice esto y pues tal vez tiene razón, pero este güey dice esto, como tú decías hace rato, ¿no? Debería de haber propuestas. Pero ahorita las propuestas es justamente como lo que dices, o sea, cuando ganó Felipe Calderón, güey, o hasta el Peña Nieto, o sea, y que López Obrador estaba impugnando la elección, todos decían, no, es que es un sacrilegio, güey, ¿por qué chingado se mete contra estas cuestiones, estos aparatos Mm. políticos que deben ser intachables? Y cuando, honestamente, hubo muchas veces que el margen era tan pequeño que uno sí decía, ay, güey, o sea, llevaban como, no sé, dos puntos, o sea, y ni es que ni que yo sea pejista, güey, ni que esté en la política, ni nada, pero ahí sí te hacía dudar, güey. O sea, con un 30% de diferencia, güey, así No, tan no. apabullante. O sea, es así como, y que luego se pongan a decir, no, sí, que hubo fraude, que se metieron cubanos a intervenir la política mexicana, güey. Es así como, güey, o sea, en un momento estabas diciendo una cosa y ahorita estás del otro lado y supuestamente eras objetivo y ahorita no te ves en esa misma manera, no te ves en el espejo. Es así como, o sea, ¿dónde queda esa crítica? ¿Dónde queda ese contrapeso? O sea, ni tú estás como avalando tu crítica en el sentido de que eres la oposición o que tienes propuesta o que por lo menos eres autocrítico. O sea, por lo menos ten tantita madre, así como te digo, de verte en el espejo y decir, bueno, o sea, yo dije esto en un momento y ahorita que pues realmente la lógica no está a mi favor, pues tal vez debería de ser un poco menos, o sea, menos ridículo, porque así caen varias personas que están en la oposición. O sea, yo no estoy o sea, al final yo no estoy a favor ni de un partido ni de otro, porque justamente, como tú bien decías, llegabas a la boleta ese día y veías a los tres partidos que en toda mi vida política que me han dejado votar, siempre fueron oposición, güey. Y ahora los ves juntos y así como, o sea, ¿qué pinche chiste es este, güey? O sea, lo Sí. único que quieren es ser antimorena y es lo único que tienen. Entonces, ¿cómo les voy a creer lo que sea? O sea, independientemente por quién haya votado, hasta el final el voto es libre y secreto. El punto es esta cuestión de... Presidente Maine. Maine. Cada vez que digas eso, va a sonar la música de idiota. pero el punto es, güey, o sea, por lo menos dar un argumento. O sea, aquí no hay ni siquiera ningún argumento. Es como que todas estas personas caen en eres tú contra yo, y como que es así como que justo. O sea, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos estar haciendo? O sea, estar cantando así cosas de la patria y cosas así. O sea, te ves igual de ridículo de lo que le criticabas antes al peje. O sea, por favor, o sea, tengan tantita madre, cállense, no es necesario estar hablándole a la TikTok o estar subiendo contenido a lo pendejo. O sea, así como nos criticaban a nosotros de no se crean todo lo que ven en internet, ustedes tampoco no se crean ni todas las cadenas que ven en internet, ni que porque sus amigas les dicen, no, es que tal de Sochi, lo que, no sé, que hay una fraude y cosas así. O sea, yo creo que ya todas las personas de mi círculo, o sea, ninguno no son niños ni adolescentes, todos somos adultos, ya tenemos así bastante tiempo como viviendo el día a día de la población en mi círculo cercano. Yo les pediría que fueran tantito más objetivos antes de lanzar sus opiniones o como que Ah, piensen también de que hay una realidad fuera de ellos. ahora sí, yo quiero hablar de ese punto, porque creo que también lo que hubo ahora y lo que hay es también un problema generacional, güey. Y tal vez es una fantasía que yo he estado pensando, pero sí creo que viene mucho con las generaciones, ¿no? Los problemas que vivimos actualmente no lo vivieron tus papás, no los vivieron nuestros Mm, papás. Yo no creo que existieran este tipo de trabajos, la gig economy, ¿no? Que son trabajos que haces sin un contrato, puede ser repartidor de Uber, puede ser Uber, el mismo Uber, ¿me entiendes? No tienes un contrato, no tienes seguro, no tienes prestaciones, no tienes absolutamente nada que te respalde o que
que vayas a tener en un futuro, pues ahora sí que una pensión que vaya a pagar tu vejez, no existe, ¿no? No existe y no existió más bien, hoy sí existe, pero no existió en las generaciones de nuestros papás, en generaciones mayores. El México que ellos vivieron, nosotros nunca lo vamos a vivir. Y siento No. que los problemas que estamos viviendo el día de hoy, mundialmente, porque estos no son problemas de México, no son, los problemas son de todos lados. Se viven Sí, no. diferente, en algunos se vive con más calorcito, en otros con frío, pero son problemas que pasan en todo el mundo. O sea, y que son problemas que los puedes ver en todos lados. La vivienda, ¿no? A nadie le alcanza para comprar una casa. En donde sea que estés, con el salario del lugar donde estés, no te alcanza para comprar una casa, ¿no? A no Güey, que nada más tengas. así, paréntesis, así como justo cuando la última vez que yo renté, así como personalmente, que la persona que era como la encargada del edificio era ya un viejito y me dijo, ¿sabes qué, joven? Yo cuando compré este departamento realmente no lo compré, lo cambié por una moto y he vivido aquí toda mi vida, güey. O sea, qué verga. Y era un departamento que estaba así, casi, casi, o sea, estaba en Narvarte Poniente, o sea, casi, casi llegando a Roma Norte. Ya era un edificio viejo, pero, o sea, ¿en qué momento, güey? Ahorita, ¿qué chingados cuando vas a cambiar por una moto? O sea, literal es un meme eso, güey. O sea, no me pasaría por la cabeza que eso o sea, ya ahorita hasta venden casas prehechas en Amazon, güey. No sé si has visto estas cosas. O sea, Sí. ya el Amazon le compite al Infonavit. O sea, compras estas casas por 200,000, 300,000 pesos. Obviamente necesitas tener un terreno, pero la armas y la desarmas. O sea, ¿en qué momento se les hubiera ocurrido a nuestros papás comprar una casa por Amazon, güey? O sea, no mames, güey. Sí, o sea, sí son problemas que nada. O sea, que son ver. estos problemas, ¿no? Generacionales. La vivienda. Son problemas difíciles, ¿no? Ahora tienes la inteligencia artificial que está detrás de ti, no sabes si vas a ser reemplazado. Difícil tener un trabajo que realmente pues sea fijo, puede estar ahí por 30 años, 40 años, muy difícil que exista. Son cosas nuevas, son cosas que no existían antes, son problemas que las generaciones mayores a nosotros les cuesta trabajo entender. Y por eso lamentablemente nadie en la derecha, nadie tenía soluciones para esto. Morena, no sé si las tenga, pero yo creo que sabe llegarle más a la gente. Yo creo que sí, pues tienes que tomar medidas que no existían y tienes que Y, ponerlas hoy en día. Y tal vez no son o sea, no caben en tu cabeza porque así no era tu realidad, pero tienes que abrir tu mente y ver que hay otros problemas que necesitan nuevas soluciones. Y o sea, tú ves justamente el porcentaje de las personas que votaron por Morena, güey. Son todos estos, pues, trabajadores informales, desde personas que trabajan en los mercados, hasta profesionistas independientes, güey. O sea, de estos güeyes que sabes que justamente no saben si mañana van a tener un trabajo o no, que, o sea, no mamen, en la pandemia pasó un chingo y ahorita con la inteligencia artificial. O sea, los millennials no salimos de un problema histórico. O sea, Para salimos entrar de a uno y otro, nos sí. metemos en otro, güey. En Y, o dos, te sea, metes en dos ajá, más. sí, güey, o sea, el 2008, luego la pinche pandemia, güey, luego la inteligencia artificial. O sea, ya ahorita estamos esperando a que que el calentamiento global realmente termine de impactar lo que tiene que impactar, güey. Nos vamos a quedar sin agua aquí en cualquier momento en Ciudad de México. Entonces, así, denos tantito chance, o sea, de por lo menos no pelearnos por pendejadas que ni siquiera nosotros tuvimos que ver, como todo lo que ni siquiera tuvimos que ver, güey. O sea, es como este meme que veía hace poco decía esto de los hombres débiles crean tiempos difíciles, ¿no? Y lo decía un viejito y decían así como baby boomers o generación X, ¿no? Que decían eso. Y el otro güey que era los millennials decía, pero entonces tú eres el hombre débil que creó los tiempos difíciles, güey, porque estos son los tiempos difíciles, ¿no? Y ahorita somos o sea, los millennials hemos sido el punching bag generacional, tanto de los güeyes que vienen acá antes, o sea, de los baby boomers, o sea, y no les estoy culpando a nadie, no estoy, o sea, mamá, si está escuchando esto, no es necesariamente tu culpa, pero, o sea, sí viviste en ese tiempo donde nosotros no vamos a tener eso. Y, o sea, y tenemos a los generación Z que ahorita, o sea, tú ves todas estas artículos y cosas así, que yo nunca he visto ningún artículo que diga la generación Z está mandando la chingada al mundo. Casi siempre es como esta cuestión de no, la generación Z le está dando o sea, está mandando la chingada a las corporaciones y deberían de No, hacer pero ellos están esto. deprimidos, güey. Esos están deprimidos Sí, por. o sea, ellos ya saben que no nacieron Esos, sin futuro, güey.
A mí todavía me tocó esa cuestión de, güey, termina la escuela, termina la carrera, vas a tener un título y te va a ir bien, güey. O sea, obviamente nada de eso se cumplió. Ni siquiera tengo título, güey. Entonces, esa Yo madre, tampoco, güey. entonces esa madre realmente no se cumple para nosotros y tenemos que estar como que ser los primeros en ser los punching bags así de todo mundo. Y ya, o sea, la generación Z, pues no sé qué vaya a hacer, pero Que por lo menos también, ya o están en sea, otro pedo, güey. el mismo título, ¿no? O sea, también, ¿para qué sirve un título hoy en día? O sea, tuvimos el año pasado a uno de nuestros invitados, Palito de Pan, y, o sea, ¿de qué sirve? O sea, acabó haciendo comida en Singapur. ¿Qué tiene que ver lo que estudias hoy en día con lo que vas a acabar haciendo? Es muy difícil ya. Nada Sí, tiene no. sentido, señores, nada tiene sentido, güey. Sí, Ahora, mi no. punto de vista, yo creo, yo no soy de las personas que cree que se va a acabar el mundo. Yo no creo que México sea Venezuela ni Cuba. Yo creo que esa, o sea, no, güey. México no está peleado con los mercados y creo que lo están tratando de dejar muy claro, aunque luego ciertas cuestiones que hacen, pues no ayudan. Yo sí te doy mi visión de cómo lo veo y si soy un poco optimista, es... Espero que, o sea, como decía Peña Nieto, güey, o sea, lamentablemente tengo que traer aquí una, un quote del Dios Supremo, ¿me entiendes? Pero como decía Los el Peña viejos Nieto, tiempos. Los de los viejos buenos viejos tiempos. tiempos. Como decía Lord Peña, güey. O sea, yo creo que nadie se despierta tratando de joder a México, güey. O sea, realmente no. De que van a robar, de que obviamente van a ser... Y de que hay problemas como inseguridad y todo eso, y eso obviamente se tiene que ver cómo se resuelve, y tiene que existir alguien que esté en contra. Yo no creo que los programas que vayan a hacer realmente sean para joder a México. Yo no creo que vaya por ahí la cosa. Obviamente hay que ver y hay que esperar, pero pues sí, o sea, hay problemas, sí, y se necesita una que esté en contra de Morena para contrarrestar y para que no tengan todo el poder y todo. Claro que sí, obviamente, pero yo espero que al final de cuentas, pues todo vaya mejor, ¿no? O sea, O sea, ¿y de qué se espantan? O sea, el PRI qué chingados fue, güey, si no la dictadura perfecta. Y muchos dicen que este es el nuevo PRI y la chingada, pues tal vez sí, pero entonces no es lo mismo. O sea, es así como, como que es en serio, me estás diciendo que me vaya a espantar porque es lo mismo que hemos vivido en México todo este tiempo. O sea, sí hay violencia, sí hay cosas así, pero, o sea, también hay más redes sociales, hay más cobertura, o sea, no sé si viste, pero también había personas como que quisieron hacer, que se robaban pues justo las boletas y cosas así. Y hubo un video de un güey que atropelló a los güeyes. Bueno, les estaban huyendo en una moto y les pegó justo porque se querían robar las boletas de una casilla electoral. O sea, también hubo muchas violencias. Sí fue, sí, eh, o sea, eso es terrible en México. sí hubo muchos candidatos asesinados. Pero, o sea, no me digas, o sea, eso me ha pasado. Yo he conocido casos donde sí han matado personas, donde ha habido violencia y no lo cubren los medios. Ahorita es más fácil, y lo hemos hablado aquí, que te enteres de eso, pues porque es más fácil registrarlo. Pero no nos hagamos pendejos. O sea, México siempre ha sido un país así. O sea, no estoy Violento, sí. diciendo que, ajá, no estoy diciendo que esté bien, que esté mal, pero ¿de qué te asustas, güey? O sea, no es algo que a mí me cambie mi percepción del país. No es algo que mañana vaya a decir, no, ya tengo que irme de aquí porque ya esto se va a volver Venezuela, el peso está subiendo, o sea, no sé, tengo que ir a Estados Unidos. Güey, yo no me iría a Estados Unidos, o sea, este es el peor momento para irse a Estados Unidos. Realmente, si estás, estoy seguro, en un país, creo que es aquí. O sea, neta, o sea, creo que, no sé, o sea, siento que están haciendo argumentos que no tienen nada que ver y es así como, piénsenle tantito. O sea, Que es antes de... interesante, ¿no? Porque eso también es algo que me pasa a mí mucho, ¿no? Que ves TikTok, videos de canadienses de ya no puedo más, me fui a vivir a México. O Sí, güey. estadounidenses igual dicen, ¿cómo me liberé del capitalismo y me fui a México a vivir a Nayarito, a chingada, Sí. donde sea, güey? Y el mexicano es como, güey, odio México, ¿a dónde te vas a ir, güey? ¿A Canadá? Sí. Hay programas sociales, güey. Europa, programas sociales, güey. O sea, a menos que de Estados Unidos, donde es capitalismo puro, güey. Y Estados Unidos, espérate a que pasen las elecciones de Estados Unidos. Vamos a ver dónde se respeta más la democracia. Güey, el 6 de enero, güey. El 6 de enero que pasó, güey, cuando ganó Biden, güey. Eso fue. Eso no tuviste hoy en México y eso también hay que aplaudírselo a la. Bueno, a la inexistente oposición que hay hoy en día, güey. Pero se respetó la democracia, se felicitó a la ganadora y ya, ¿me entiendes? Se sigue respetando. No te gusta el resultado, está bien. Pero entonces hay que trabajar para que haya una oposición y salir adelante
y hacer lo mejor que podamos. Pero México es un buen país, o sea, digo, me siento hipócrita diciéndolo desde Canadá, pero, o sea, al final de cuentas es mi país y no le voy a desear más que el bien a mi país, ¿me entiendes? O sea, o sea, también seamos honestos, estamos en un siento que en este periodo histórico, hasta político en el que estamos, México es la excepción. O sea, tú ves la ultraderecha en Argentina, o sea, fue en Brasil, también estuvo Bolsonaro, o sea, en todos los países, en Italia, o sea, todas estas cuestiones así. Tú me dices cualquier país donde me digas, es que ahí era como la aspiración o cosas así. O sea, creo que México está viviendo por primera vez esta cuestión en donde o sea, puede ser una izquierda imperfecta o tal vez al final sigue siendo lo mismo que el PRI, pero por lo menos no estamos en esa cuestión de que vamos en contra del aborto o como que vamos a Sí, pinches, o sea, pasos ajá, atrás. sí, o sea, no vamos a quitarles todos estos derechos que tienen ustedes, como las garantías individuales y como lo que pasó en Estados Unidos, güey. O sea, no nos vayamos tan lejos, justo Sí, sí. meterse con armas al Capitolio y justamente ver esas escenas. A mí me parecía una. O sea, creo que esa película estuvo más buena que Civil War, pero ¿Ya la justamente viste? era. No. No, todavía no la voy a ver, tengo que verla. O sea, pero justamente esa madre es así como, güey, por lo menos así, o sea, no somos esos países, o sea, sí tenemos, o sea, sí hay muchos problemas, sí hay mucha violencia, sí hay cosas así, pero creo que sí hay una excepción en el sentido de que no estamos, no hay esa persecución a ese grado, o sea, sí. Ha habido activistas que sí han matado y como que sí hay cosas como, pero al final no siento que sea la política, siento que está pasando en todo esta cuestión de que luego asesinan personas, justo por lo que tú también comentabas, las grandes corporaciones, ¿no? Que ellos son los que si te metes con sus intereses, esos sí son los güeyes que les tienes que tener miedo. O sea, yo le tengo más miedo a Coca-Cola y a todas estas empresas que nos están chingando el agua que, pues, no sé, güey, a cualquier otro delegado pendejo de Morena, porque esos güeyes al final son los títeres de esos cabrones, ¿no? O sea, y es lo que pasó aquí en la Benito Juárez, que es lo que están diciendo, de que el agua contaminada, que fue de que ellos, esos güeyes, o sea, yo le tengo más, o sea, me importaría más qué es lo que estamos haciendo en contra de estos güeyes que tienen cada vez más poder y cada vez más injerencia, que como que ponerme a discutir con el viene o el mesero o el pinche, o sea, se me hace una pendejada. O sea, creo que como sociedad Sí. tenemos que darnos cuenta de que somos una excepción y que no podemos estar diciendo de como estamos en contra de la gentrificación y que al final le va a salir, o sea, porque como que no te suena algo así como que está raro, o sea, como que, ¿cómo Sí. puedes decir un argumento de estar en contra de la gentrificación y lo que te quieres ir? ¿Por qué crees que vienen aquí los griegos o todos los extranjeros? O sea, ya sales aquí en México o sea, me parece más como más parecido a cualquier país de Europa que como que, no sé, Venezuela, ¿sabes? O sea, porque aquí es donde la gente viene, ya, o sea, ya no somos ese país así como, sí, o sea, es el paraíso nuevo, es el nuevo, creo que hay un Sepia Mexican Dream con más que un sombreros, American, sí. ajá, Sí. creo que es un Mexican Dream más que un American Dream hoy en día, entonces, no sé, o sea, está complicado porque uno vive aquí y luego, o sea, tampoco es como que se quiere traer personas así de su círculo cercano en contra, pero sí luego les dices, o sea, sí, o sea, como que sí les necesitas dar una cachetada o algo, es así como, a ver, cálmate un chingo, eso no va a resolver el problema que te metas con esos güeyes o que te estés haciendo tus mamadas de clasistas, o sea, Yo creo no que va por sí, ahí. es una cosa de ponerte en los zapatos del que piensa diferente, ver por qué piensa diferente, más que, o sea, abrir tu mente, güey. Y obviamente es difícil, entre más has vivido, entre más años tienes de experiencia, a veces es más difícil entender las nuevas generaciones, las nuevas ideas. O sea, hay cosas que te cuesta más trabajo de entender, ¿no? Bueno, yo no crecí haciendo eso, pero es que así va la vida, güey. O sea, ¿me entiendes? Yo lo veo, o sea, mi abuelo tal vez, o sea, hoy diría cosas que dices, no, o sea, es que eso no puedes decir, ¿me entiendes? No, no, Sí, no, o no. sea, nada más no, güey. Que mi papá, por ejemplo, no lo hace, ¿me entiendes? Pero porque él es una generación que va después de mi abuelo y que vivió tal vez algo ya todavía más abierto. Y entonces pasa lo mismo, ¿no? Ahora llegan estas generaciones y algún día nos va a llegar a pasar a nosotros, güey. Que donde vamos a decir, pinche juventud pendeja. Pero, pero yo creo que ahí está el problema y ahí es donde nosotros tenemos que recapacitar y hablar esas cosas, ¿no? Ya Ahora, a mí cuando sí se me da empiezan miedo a casar con que, inteligencias artificiales, esa va a ser sí, la ya, línea, ahí ya. sí, ya, no, ya mátenme, ahí ya que me maten, yo no votar por nadie que me maten. No, a mí fíjate que lo que sí me da miedo es que ahora regrese una derecha con un mensaje más violento.
como lo estamos viendo Sí. mundialmente. Y para mí eso es sería lo peor, ¿no? O sea, debería llegar a una derecha moderada. Esperemos que después de Trump se acabe toda esta ultraderecha que ha renacido en el mundo, que es un movimiento mundial, porque es terrible, ¿no? Es terrible para todos, güey. Crece el odio, crece la violencia, todo, güey. Y al final debemos salir adelante. Y creo que, o sea, igual tal vez ya... O sea, es un tema muy amplio y creo que justamente también estamos muy recientes como para estar criticando y cosas así. Sí, el peso sube y baja, pero, o sea, no mames, o sea, todos se espantan y el peso Sí. hace no sé qué, 6 años estaba 22 pesos, o sea, que no mamen, o sea, también. Pero bueno, o sea, creo que también, y esto ya medio haciendo la transición a este episodio que vamos a tener de la película, creo que al final es así como que no por estas pendejadas, que era lo que otra vez les invito a leer este libro, pues si no lo leyeron, por lo menos escuchen el podcast Doppelganger, de unos episodios atrás, de que nos estamos dividiendo por pendejadas, ¿no? Y que al final lo más importante son pues estos círculos cercanos, o sea, y creo que justamente sigue siendo, o sea, sí, estamos haciendo podcast y lo estamos subiendo a internet y cosas así, pero lo más importante es no cortar esos lazos con las personas más cercanas a ti, güey, porque es muy corto el tiempo. Ya ahorita me voy a meter en cosa muy sentimental, pero es que esa película sí me llegó. Es así como, güey, es muy corto el tiempo como para hacer esas pendejadas. Sí. Es como muy corto el tiempo como para decir, voy a cortar lazos con esta persona que igual es más importante que el pendejo partido, lo que sea que esté adelante de mí, que yo esté apoyando. Porque, güey, en tu perra vida vas a hablar tal vez con, o te va a hacer caso el político en turno, o Sí. vas a realmente a cambiar algo. O sea, acérquense a las personas que quieran y que no los dividan pendejadas, güey. O sea, que no se vayan al mundo del espejo solo por estupideces. Y eso es lo que ese libro trata, ¿no? Cómo puedes cortar lazos porque empiezas a creer estas cosas que estás viendo que en internet, que te lo dice el vecino, que como que te llevan cadenas de WhatsApp. O sea, así como nos dicen las generaciones más jóvenes, dejen el celular, salgan a la tantito de la calle, toquen pasto, hablan con personas que estén cercanas a ustedes porque, o sea, ya estoy sonando como viejito, pero es que es verdad. No sabemos qué pase vaya. O sea, y creo que lo más importante es como ahorita estar así en esos círculos cercanos, ¿no? No corten relaciones por estupideces así, no sé. Creo que sería yo lo que diría ahorita. Ya, sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, estoy totalmente de acuerdo y... O sea, sí creo que hay un espacio donde se tiene que hablar, pero más que nada el tratar de entender a la otra persona, porque al final de cuentas sí hay, el mismo libro lo menciona, sí hay un problema detrás de todo esto, pero que lo Sí. estamos viendo de forma diferente. Tú lo ves desde tu lugar, yo lo veo desde mi lugar, tú lo ves desde otra realidad que yo no estoy, ¿me entiendes? Y tenemos que juntar estas realidades para llegar a un entendimiento y entender mejor lo que está pasando, güey. Pero al final de cuentas pelearte y ¿sabes qué? En vez de acercarme a ti y tratar de juntar estas dos realidades, me voy a alejar porque no me entiendes y voy a alimentarme de todo esto que hay en las redes sociales para darme más verdad a mi verdad, para darle más fuerza a mi verdad, y solo me va a alimentar con lo que sea, teorías conspiratorias, lo que sea, pero me va a hacer que mi verdad sea más pesada y más difícil cambiar de opinión. Entonces sí creo que es un tiempo donde hay que agarrarnos las manos, no decir abrazos, para que no digan que ya me estoy robando la de otro güey, ¿no? Y tratar de entender a nosotros. Al final, pues sí, es un hecho histórico y esperemos que no se convierta México en un país todavía más extremo ni nada y que todo se salga mejor, ¿no? Pero bueno, que nos vemos en el siguiente episodio, que tenemos un tema duro, un tema que es, Flavio, la vejez, y pues lo hablaremos en el próximo episodio. Está bueno. Si no saben, si no recuerdan la película, vamos a hablar de El Agente Topo. Que yo por un momento le estaba diciendo el Inspector Topo, pero creo que esa es otra caricatura, ¿eh? Pero no, es El Agente Topo, un documental. Sí. Aquí en México lo encuentran en Netflix. Si todavía no lo ven, tienen tiempo para echárselo hasta el jueves. Está, así como dijo Emilio, tengan sus Kleenex ahí, y ya hablaremos más de eso. Pero sí, nos vemos en el próximo episodio. Mándame un mensaje de voz por WhatsApp